Hola a todos, les doy la bienvenida desde el Museo Arqueológico Nacional a este tercer ciclo de conferencias sobre la actualidad de la investigación arqueológica en España. Hoy vamos a escuchar una conferencia sobre un interesantísimo ejemplo de arquitectura defensiva, arquitectura de frontera bajo medieval, como es el Castillo de Monreal de Ariza, y para ello vamos a contar con 4 grandes profesionales que han actuado en este yacimiento tan relevante. Por un lado tenemos a José Francisco Casabona, que es licenciado en Historia y también arqueólogo, que cuenta con una extensísima carrera dentro del campo de la arqueología, con más de 30 años de experiencia. Ha dirigido numerosas intervenciones arqueológicas en el ámbito de la restauración monumental, pero también está dedicado a la arqueología urbana y también a los estudios de impacto ambiental. Por un lado, ha realizado trabajos de investigación en este ámbito de la arquitectura militar de época medieval, pero también cuenta con una extensa experiencia en la dirección de excavaciones, como por ejemplo la del Monasterio de Rueda, en Zaragoza, la Catedral de Tarazona, el Castillo de Alcalá de la Selva, Castellote, Villel, la Iglesia del Temple de Zaragoza, la Catedral de Jaca, el Castillo de Monzón, el Castillo de Monreal de Ariza, que es el que nos ocupará esta tarde, y por otro lado ha participado en numerosos proyectos de difusión del patrimonio cultural y también ha tenido relevantes trabajos de investigación en torno a este tema. Por otro lado, también contamos con Javier Ibáñez, que es arqueólogo y doctor en Historia, también con una extensísima carrera en el ámbito de la arqueología, con 30 años de experiencia profesional en los que ha dirigido más de 400 intervenciones arqueológicas asociadas a la restauración del patrimonio cultural, también la arqueología urbana y la arqueología preventiva. Ha realizado intervenciones arqueológicas en diversos castillos de las provincias de Teruel, Zaragoza, además de otros tipos de arquitectura fortificada, como recintos amurallados, masías fortificadas. También ha actuado sobre el patrimonio eclesiástico, en iglesias, campanarios, conventos, santuarios y de otras tipologías patrimoniales, como alfares, cementerios, palacios, asentamientos, mayoritariamente de época bajo medieval, cristiana, pero también del bronce, del hierro I, ibero-romano, Andalusía, Edad Moderna y patrimonio de la Guerra Civil. Por otro lado, tiene también una extensísima labor de investigación, porque es autor de 24 libros y hasta 110 artículos de investigación y más de un centenar de reportajes y publicaciones de difusión histórica y patrimonial. También contaremos con la presencia de José María Sanz Zaragoza, que es arquitecto, y su vida profesional ha estado ligada y dedicada al estudio y la consolidación de los bienes muebles de interés cultural, sobre todo de arquitectura defensiva, religiosa y civil. Es miembro de la Academia del Partal, de la Asociación Libre de Profesionales de la Restauración Monumental. Y además cuenta con una gran actividad docente en másteres de conservación del patrimonio arquitectónico, en licenciatura de Humanidades y en cursos relacionados con la conservación de bienes inmuebles del patrimonio cultural. Sus trabajos de investigación y publicaciones han sido también sobre materiales y técnicas constructivas tradicionales, sobre la restauración de monumentos y el origen y desarrollo de poblaciones en el territorio. Ha redactado numerosos planes directores y especiales de protección de conjuntos históricos. Es autor del expediente para la inclusión en la lista del Patrimonio Mundial de la Arquitectura Mudéjar en Teruel en 1985 y de su restauración entre 1990 y 2021. Ha recibido diversos premios y reconocimientos por la consolidación y restauración de bienes de interés cultural relativos a la arquitectura religiosa y defensiva, como el Mudéjar de Teruel y los castillos de Villel, Cedrillas y Jarque de Moncayo. Contaremos también con Sergio Izquierdo, también arquitecto y con máster en Restauración y Conservación del Patrimonio Arquitectónico por la Universidad Politécnica de Valencia, y cuya vida profesional ha estado dedicada al estudio, a la consolidación y restauración de bienes inmuebles de interés cultural de arquitectura defensiva, religiosa y civil, y también cuenta con diversos premios y reconocimientos por la consolidación y restauración de bienes de interés cultural relativos a la arquitectura defensiva, como los castillos de Cedrillas y Jarque de Moncayo. Pues bien, estos 4 grandes profesionales nos van a hablar de este proyecto tan interesante, esta intervención arqueológica dentro del Castillo de Monreal de Ariza. Y como veis, es un proyecto que engloba a profesionales vinculados al patrimonio cultural, pero de una manera multidisciplinar, y la necesidad de conocerlo, preservarlo y de detener ese proceso de degradación y de ruina al que se ven sometidos este tipo de arquitecturas y de bienes patrimoniales. Y el resultado de esta intervención, como nos van a explicar a continuación, es fruto de unos trabajos que han venido desarrollándose desde el año 2015, siguiendo las directrices marcadas por el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva. Bueno,
pues yo creo que nadie mejor que ellos puede explicarles este interesantísimo proyecto y les dejo con ellos. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Soy José Francisco Casabona, codirector junto a Javier Ibáñez de las excavaciones arqueológicas del castillo de Monreal de Ariza, provincia de Zaragoza, que se han desarrollado durante los años 2017 y 2018 con motivo de la restauración del castillo. Estos trabajos han sido dirigidos por los arquitectos José María Sanz Zaragoza y Sergio Izquierdo Guillén, promovidos por el Instituto del Patrimonio Cultural de España del Ministerio de Cultura y Deporte. La arqueología, supervisada por el Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón, ha sido posible gracias a un amplio equipo, en el que es obligado referirnos al personal de Geocisa, empresa contratista de las obras, la arqueóloga Judith Paraíso, al doctor en Historia Militar Rubén Sáenz Abad y al personal de Barak. Entre tanto, la restauración de los materiales metálicos está siendo realizada por Emma García, instalada del Instituto del Patrimonio Cultural de España, entidad que financia igualmente estos trabajos. Sin el esfuerzo y la ilusión de todo este equipo, durante un periodo de tiempo en el cual no han faltado los rigores climáticos, no habría sido posible esta conferencia. Buenos días. En la presente conferencia sistematizaremos algunos de los aspectos más relevantes de la intervención arqueológica realizada en el castillo de Monreal de Ariza. Tras contextualizar histórica y geográficamente la fortaleza, nos centraremos en los principales resultados obtenidos, refiriéndonos tanto a los espacios excavados que han permitido analizar las características y la evolución de un castillo de frontera, como al descubrimiento de un interesante conjunto de armas y equipamiento militar de la primera mitad del siglo XV, hallazgo bastante inhabitual dentro de la arqueología hispana. Para terminar, pasaremos la palabra a los arquitectos que han dirigido los trabajos de restauración. Monreal de Ariza se sitúa en la parte más occidental de Aragón, en el curso medio del río Jalón, que es tributario del río Ebro. El castillo se asienta sobre el cerro que domina el actual casco urbano, constituido por una alternancia de niveles de conglomerados y de arcillas del Mioceno inferior y medio. Esta configuración geológica desempeñó un papel fundamental, tanto en la articulación espacial de la fortaleza y en los materiales utilizados en su construcción, como en los procesos geomorfológicos que determinaron la extraordinaria conservación de algunas de sus estructuras y en la inhabitual presencia de algunos de los materiales descubiertos en las excavaciones arqueológicas. El carácter fronterizo de Monreal, a partir de la conquista aragonesa, va a ser el condicionante principal de la configuración arquitectónica y estratégica del castillo. Tras la consolidación de la frontera entre los reinos cristianos, Monreal actúa como una auténtica punta de lanza de la defensa del acceso al reino de Aragón, respaldado por la fortaleza de Ariza, una de las más importantes de la frontera. Entretanto, en 1381, el rey había vendido Ariza y toda su tierra, a la que pertenece Monreal, a Guillén de Palafols, noble catalán que intenta implantar su modelo señorial, lo que acabará generando un largo periodo de enfrentamientos entre los titulares del señorío y sus vasallos, que a lo largo del siglo XV irán aumentando en intensidad, culminando en 1561 con la muerte por un tiro de arcabuz del señor Juan de Palafox en Monreal, lo que desatará una intensa represión. De esta forma, el castillo, antes defensa de los pobladores y el reino, pasó a ser instrumento de represión de la población que habitaba este territorio. La fortificación consta de 4 recintos amurallados. En la cumbre, sobre el nivel superior de conglomerados, se asienta
la torre de homenaje y el primero de los recintos. Por debajo de este, sobre el nivel intermedio de conglomerados, se encuentra el segundo recinto. Ambos recintos constituyen la fortaleza primigenia y en ellos se han centrado el grueso de las intervenciones arqueológicas. Al pie de los anteriores, sobre el nivel inferior de conglomerados, se encuentra el tercer recinto, destinado originariamente a proteger la aldea de Monreal y que incluye la iglesia parroquial románica. De hecho, el principal acceso a dicho recinto se realiza por la torre puerta que ejercía las funciones de campanario. Tras el desplazamiento del pueblo a su ubicación actual, el tercer recinto quedó asimilado al castillo. Por último, hay un cuarto recinto que protege la subida a dicha torre puerta. Es tardomedieval y puede asociarse a los referidos conflictos entre los Palafox y el pueblo. El castillo es fruto de una evolución compleja que ha dejado su huella en cada uno de los recintos. Las excavaciones han permitido intuir parte de esta evolución, pero sobre todo definir la distribución y funcionalidad de cada espacio, descubriendo así la articulación espacial de un castillo de la frontera entre Aragón y Castilla en el siglo XV. La importancia militar de la torre principal es evidente. Rodeada por una inaccesible muralla de piedra, con puerta elevada respecto al recinto 2 y cierre con una tranca deslizante, no había acceso directo, sino a través de una difícil senda y unas escaleras que se podían retirar en caso de necesidad. Este recinto definía un reducto perfectamente aislado del resto de la fortaleza. En un momento avanzado de la Baja Edad Media se le adosó por el exterior una escalera de adobes que llegaba hasta la torre en su primera planta. El recinto inferior estaba articulado por dos viales que partían del acceso. Un ramal se dirigía hacia el este, dando paso a las cuadras y a un aljibe rectangular, y a la senda que ascendía hasta el recinto 1. En el ángulo con el aljibe, adosado a la muralla este, se encontraba un espacio fundamental, el horno de pan. El gran aljibe se adosaba a la muralla del recinto 2. Presentaba una longitud total de 10,97 metros por una anchura de 3,20. Todo está ejecutado con materiales pétreos, mampostería, sillería, trabada con mortero de cal, excepto algunos detalles realizados en ladrillo. La altura total del espacio hasta el neve forjado es de 3,70 metros, lo que nos permite hacernos idea de las dimensiones y capacidad del depósito. Presenta el característico revoco impermeabilizante de mortero de cal pintado con almagra. Las cuadras se han localizado alineadas con el aljibe. Cuentan con 24 pesebres de adobe y barro, adosados a la muralla norte. Durante la excavación se ha podido comprobar la existencia de fases anteriores, que fueron niveladas para la configuración del nivel de suelo último. Por las caídas de los forjados que hemos documentado junto a la madera, aparecen abundantes adobes. Debía pues existir una planta superior, probablemente destinada al alojamiento de tropas. En esta alineación se situaría también la planta superior sobre el aljibe, que haría las funciones de almacén y masadería para dar servicio al horno. El otro vial, el que hemos denominado espacio 1, en este caso enlosado y de mayor anchura, se dirigía hacia el sur, dando paso a los espacios G y H, adosados al muro occidental, y a una escalera que permitía acceder a las estancias situadas al pie del recinto 1, totalmente arrasadas por el derrumbe de las rocas del recinto 1. En la intersección de los dos pasillos
se ha localizado otro aljibe, el espacio F, correspondiente a un momento más antiguo, reutilizado y parcialmente seccionado en la reforma posterior que configuró el castillo que llegó hasta el momento del colapso. Es una estructura trapezoidal, con paramentos de mampostería trabada con mortero de cal en los que se apreciaban restos de hierros clavados. La base es de un duro mortero de cal blanco, que asentaba sobre un nivel de cantos rodados. Se completaba con una media caña, siguiendo la técnica de la hidráulica romana. Resulta difícil precisar la cronología inicial, dada la similitud de técnicas y materiales. Una vez perdida la función hidráulica de esta estructura, este espacio ciego pudo ser utilizado como mazmorra. Al recinto 2 se accedía a través de una rampa de grandes dimensiones que terminaba en una especie de cubo rectangular. A partir de allí, una serie de pequeños espacios permitían el acceso a la darbe y probablemente a las plantas superiores, al tiempo que completaban con otras pequeñas subdivisiones pensadas para el control de los accesos. A partir de aquí, hay que destacar la existencia de los espacios G y H adosados a la muralla sur y cuya funcionalidad hemos podido interpretar tanto por los singulares materiales recuperados como por algunas de las características arquitectónicas. El espacio G, adosado a la muralla oeste, presentaba un banco corrido, con un cuidado revestimiento de mortero de yeso. Y una esquina de madera en la que se enroscaban una serie de balaustres, algunos de los cuales hemos podido recuperar. Llegaba hasta el muro meridional, en el que se conservaban los restos de una estantería de 2 cuerpos excepcionalmente conservada. En el muro de la estantería se detectaron algunas manchas de pintura roja sobre el enlucido de mortero. El acceso se realizaba por el lado oeste mediante umbrales de piedra escalonadas y contaba con una borrona de hierro, uno de los elementos que singulariza también este espacio. En el entorno del hogar se encuentra cubierto con baldosa cerámica, lo cual resulta otra singularidad de este espacio. El almacén o arsenal, que es como hemos identificado el espacio H, se trataba de un espacio muy bien protegido, es decir, en el ángulo de la muralla y sin conexión por otras dependencias, al fondo de un pasillo, y para acceder a él era necesario pasar por delante de la residencia del alcaide. A los hallazgos de armas y equipamiento militar realizados en su interior nos referiremos más adelante, si bien hay que destacar que por sus dimensiones era capaz de contener, si era necesario, una cantidad de armas y pertrechos muy superior a los localizados. Tanto la sala como el arsenal contaban con una planta superior, que al igual que en otras partes del castillo ha desaparecido. Estas estancias completarían las necesidades de alojamiento y almacenaje, quedando así perfectamente definidos los espacios principales para la función militar en la frontera. La excelente conservación de una parte de las estructuras y de los materiales arqueológicos obedeció, paradójicamente, a un proceso geomorfológico sumamente destructivo: el desprendimiento en masa de bloques de piedra de grandes dimensiones procedentes del nivel de conglomerados del Mioceno superior sobre el que se asienta el recinto superior, el recinto 1. El colapso de este escarpe arrastró también las estructuras asentadas sobre el mismo, sepultando buena parte de las construcciones de la parte meridional del recinto 2. La planta baja de estas estructuras quedó cubierta por un potente nivel de rellenos, que en algunos puntos alcanza los 6 metros de potencia, formado por el colapso de las plantas superiores, restos de las estructuras del recinto 1 y por grandes bloques de piedra,
además de por las tierras derivadas de la degradación de los tapiales depositadas posteriormente. El desprendimiento fue brusco y repentino, lo que justifica que no se extrajeran previamente las armas, equipamiento militar y la campana depositadas en el almacén espacio H. Se encuentra en estudio la posibilidad de que el factor desencadenante del mismo fuera un movimiento sísmico de limitada intensidad, pero que actuó sobre un escarpe que ya se encontraba previamente desestabilizado. La magnitud del derrumbe impidió cualquier recuperación posterior de los citados objetos, aunque esta pudo ser parcialmente posible, si acaso, en la sala espacio G. Precisamente uno de los aspectos que singulariza esta intervención es el hallazgo de los citados materiales, sepultados en el almacén o arsenal. Lo mismo que en la sala o espacio G, al igual que algunos proyectiles en otros espacios, como son los 4 bolaños repartidos a lo largo del castillo. Entre las armas que quedaron sepultadas en el almacén, destacan los 2 cascos de hierro de diseño diferente. Uno de ellos es una barbuta, tipo de yelmo sin visera y con apertura para la boca y ojos, con un perfil clásico en forma de T. El otro responde a la tipología de un gran bacinete, del que se ha hallado tanto el cuerpo principal como la visera móvil, que se podía abatir por medio de sendas bisagras en sus laterales y que protegía la cara y la frente del combatiente. Habrá que esperar a la terminación de los trabajos de restauración para poder entrar en más detalles acerca de su tipología. No obstante, es posible adelantar que conservaban restos de revestimiento textil del interior y que en el momento del descubrimiento ya se evidenciaba la presencia de diferentes apliques de coloración azul verdosa correspondientes a remaches o elementos ornamentales. Durante los trabajos de extracción se intentó alterarlos lo menos posible. Se encontraron también restos de 2 ballestas, de 2 ejemplares idénticos en cuanto a su diseño y tamaño. De ellas, tan solo se han localizado las partes metálicas de sus cureñas, apareciendo tanto las llaves como diferentes piezas de refuerzo de los laterales de la cureña o el armazón de bronce para la caja de la nuez. El hecho de que no haya aparecido alguna evidencia del arco nos hace pensar que las ballestas, en el momento de quedar sepultadas, se encontraban desmontadas. También se encontró una nuez y como algún soporte de hueso. Excepcional resulta el descubrimiento de 2 recámaras de artillería correspondientes a piezas de pequeño calibre. Construidas en hierro forjado, cuentan con los correspondientes aros de refuerzo y las argollas de sujeción para su ataje a la caña y al montaje de madera. También el herbaje para su ensamblaje con la caña. Ambas parecen idénticas, presentando una longitud aproximada de 42 centímetros y un calibre de aproximadamente 4 centímetros. Hay que tener en cuenta que los grosores son de difícil estimación, a causa de la considerable oxidación que presentan las piezas. A la espera de que la finalización de los trabajos de restauración permitan efectuar mayores precisiones, la similitud de las piezas nos permite sacar algunas conclusiones iniciales. Casi con total seguridad serían los servidores de una misma pieza de artillería, de la que, por desgracia, no se ha encontrado la caña durante el proceso de excavación. Quizá esto se deba al hecho de que las recámaras se encontraban simplemente almacenadas allí, pero las piezas estarían descabalgadas. En la parte residencial de la sala es donde se concentran los mayores elementos de confort. Allí se han recuperado una serie de láminas de hierro, de forma rectangular y tamaños variables, a lo largo del banco adosado a la muralla meridional. Presentan pequeños apliques de bronce, restos de tela y algunas anillas de acero. Parecen corresponder a una pieza de protección corporal individual, del tipo brigantina o más probablemente a los elementos metálicos de una coracina, quizá parte del equipamiento individual del alcalde. En el seguimiento de las obras se localizó un proyectil de hierro, que parece corresponder a la munición utilizada por las piezas de artillería de pequeño calibre. Dado su tamaño, planteamos como hipótesis que pudiera corresponder a su munición. Cronológicamente, y a la espera de estudiar el conjunto restaurado, se puede fechar en la primera mitad del siglo XV, si bien no todas las piezas tienen que ser rigurosamente
contemporáneas en su producción. El hallazgo de una moneda posiblemente atribuible a Juan II de Castilla situaría en este momento la cronología de los materiales, coincidiendo con los periodos de tensión entre los trastámara castellanos y aragoneses. En el mismo almacén en el que se descubrieron las armas, espacio H, también se recuperó una campana de 42 centímetros de altura. Esta pieza de bronce posee una banda epigráfica con letras góticas con la inscripción Ave María y el monograma IHS, Jesucristo, con una H minúscula invertida, acompañado de rosetas y otros elementos decorativos. En su parte media tiene 3 escenas de cierta calidad. San Miguel, con armadura, escudo triangular con una cruz y la lanza con la que está matando al demonio. Este último, con la boca abierta, intenta morder el escudo. La segunda escena es la Virgen con el Niño, enmarcada con columnillas y remates mixtilíneos. Y la tercera escena, Cristo crucificado, acompañado por San Juan y la Virgen, con un encuadre similar al anterior. En el interior de la campana se conserva el badajo de hierro. La cronología de esta pieza es acorde con la de las armas. En la sala contigua, espacio G, también afectada por el derrumbe, se recuperaron los restos de una estantería de fábrica con estantes de madera adosada al medianil con el almacén. Gracias al sellado de la estructura por el derrumbe y la tierra de degradación de las estructuras de tapial, las tablas presentan muy buen estado de conservación. Tal es así que mantienen la deformación ocasionada por el peso de los adobes desprendidos sobre los estantes. En esa estantería también apareció un tintero cilíndrico de plomo, en cuyo interior presenta un pequeño estrechamiento para escurrir la tinta. Esta fue otra pieza que, al igual que la campana, el equipamiento militar y un pequeño cucharón de hierro, no llegó a ser recuperada tras el derrumbe. Además de este interesante repertorio de elementos metálicos, en la excavación también se recuperaron algunos restos textiles vinculados a la brigantina, así como restos de esparto en los pesebres, posiblemente correspondientes a las bozaleras de las caballerías, y algunos restos de espigas. Por lo demás, y como es habitual en este tipo de intervenciones, se recuperó gran cantidad de material cerámico. Parte del mismo son cerámicas andalusíes que habían sido incorporadas, mezcladas con la tierra en el muro de tapial. Más abundante es el material cristiano de los siglos XIII al XVI. También se localizó una lápida discoidal reutilizada posiblemente como material de construcción en alguna reforma. La intervención arqueológica en el castillo de Monreal de Ariza ha permitido estudiar un excelente ejemplo de castillo de la frontera aragonesa con Castilla, una fortaleza preparada tanto para defender el territorio como para servir de punto de partida de las expediciones contra tierras castellanas, contando para ello con un amplio alojamiento para efectivos de caballería, además de para la propia guarnición. El agua, los almacenes y las restantes infraestructuras estaban pensadas para resistir un posible asedio. El conjunto de armamento localizado corrobora y da sentido a las estructuras descubiertas. Los hallazgos son excepcionales.
tanto por su nivel de conservación, inédito en Aragón tanto para armas y equipamiento defensivo, como por el hecho de constatar materialmente el uso de la artillería de pólvora que a través de la documentación sabemos se estaba generalizando en los conjuntos defensivos, castillos y murallas, y también formaba parte de los equipos de sitio. Estos materiales se han conservado bajo un gran desprendimiento rocoso que debió producirse de forma repentina y que impidió que el material fuera recuperado. Otros elementos localizados suponen un acercamiento a la interrelación de la fortaleza con el resto de la localidad, como la campana, procedente de la cercana iglesia que formaba parte del tercer recinto, o la estela discoidal, procedente en este caso del cementerio y utilizada como material de construcción. Y ya pasamos la palabra a José María Sanz y a Sergio Izquierdo, arquitectos que dirigieron el proyecto de consolidación y restauración del Castillo de Monreal de Ariza. En primer lugar, queremos expresar nuestro agradecimiento al Museo Arqueológico Nacional por invitarnos a las terceras jornadas sobre la actualidad de la investigación arqueológica en España para exponer nuestra experiencia en el Castillo de Monreal de Ariza en la provincia de Zaragoza. Lo expuesto por José Francisco Casabona y Javier Ibáñez forma parte de un proceso que se ha desarrollado durante los últimos 5 años y que os vamos a exponer brevemente. Se trataba de un castillo en estado de ruina generalizada, cuya propiedad es compleja, pues una parte es propiedad del Estado y otra de la Iglesia. El Instituto del Patrimonio Cultural de España, que tiene como cometido la investigación, conservación y restauración de los bienes que conforman el patrimonio cultural, decidió en el año 2015 iniciar los trabajos necesarios para consolidar y restaurar la parte del castillo de su propiedad, formada por los 2 recintos más antiguos. Las peculiaridades más reseñables del castillo serían, por un lado, que el castillo se asienta sobre un macizo rocoso que a lo largo de la historia ha sufrido un proceso de fragmentación y degradación similar al que se produce en la mayoría de macizos que están expuestos a las inclemencias meteorológicas. Las partes más altas de los muros se habían desmoronado y presentaban problemas importantes de estabilidad. La mayoría de esos restos desmoronados se encontraban acumulados en el interior del recinto con potencias de rellenos de hasta 6 metros de altura, ocultando las posibles estructuras interiores del castillo. La mayoría de los muros de estos recintos están construidos con la técnica de la tapia de tierra calicostrada, sobre zócalos de mampostería, presentando una degradación importante. Y finalmente el acceso a esos 2 recintos más antiguos había desaparecido. Los objetivos generales de la intervención podemos resumirlos en garantizar supervivencia, es decir, hacerlo eterno dentro de lo humano, alterando lo menos posible su imagen romántica, manteniendo su estabilidad y deteniendo su proceso de degradación. Por otra parte, había que recobrar o mantener sus valores actuales, deteriorados y ocultos por los rellenos de escombros. Y finalmente, lograr que sea visitable con las limitaciones necesarias de este tipo de construcciones. Los criterios para la intervención debían de adecuarse a los establecidos por el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva del Ministerio de Cultura, de los que deben reseñarse, por un lado, la necesidad del conocimiento y documentación del bien, la elaboración, en su caso, de un plan director, la redacción, lógicamente, de proyecto de restauración, la difusión y puesta en valor del bien y, por último, la obligada coordinación del Estado con las comunidades autónomas y con los municipios.
a los que deberíamos añadir, por último, la necesidad de priorizar la consolidación frente a la reconstrucción. El trabajo realizado para alcanzar estos objetivos, siguiendo las recomendaciones sobre los criterios a seguir, se ha prolongado durante los últimos 5 años y podemos dividirlos en 2 partes. La primera sería la relativa a los estudios previos y elaboración del proyecto, y la segunda a la ejecución de las intervenciones planteadas en el proyecto y a la continuación de los estudios ya iniciados durante las mismas. Sobre la primera parte sería reseñable destacar los siguientes trabajos: el necesario levantamiento de la planimetría del castillo con la ayuda de ortofotos, el estudio histórico del castillo, el estudio de sus horizontes temporales, el estudio arqueológico mediante la realización de unos primeros sondeos, los análisis de la composición de distintas muestras de morteros y tierras de las tapias, la investigación sobre documentación gráfica, fotográfica, planimétrica, tanto antiguas como actuales, que permitan realizar comparaciones con el estado actual del castillo para poder identificar elementos desaparecidos, la evolución de la degradación y los distintos procesos patológicos producidos por el tiempo. Investigar y recopilar la documentación sobre información histórica de diferentes fuentes, principalmente la administración, el estudio y lectura estratigráfica de los distintos muros por su complejidad, el estudio de las tipologías de tapias de tierra quericostradas con sus variantes y finalmente el reconocimiento del entorno inmediato y la accesibilidad para poder acometer las futuras intervenciones. De todos estos estudios se desprende la necesidad e importancia de contar con un equipo multidisciplinar de profesionales de diferentes especialidades, que han aportado una información imprescindible para la redacción del proyecto, en el que se incorporaron toda una serie de documentos de los que merece destacar: el estudio y reconocimiento de las lesiones con su evolución en el tiempo y el análisis de sus causas, el análisis de las posibles soluciones para resolverlas y toma de decisión sobre las más adecuadas en cada caso, la propuesta de intervención para la consolidación, plantear una solución razonable para acceder a los recintos superiores y propuesta para recobrar o mantener sus valores. Para garantizar la estabilidad del castillo, evacuar las aguas y además poder consolidarlo, se llegó a la conclusión de la necesidad de llevar a cabo un vaciado completo de todos los rellenos y escombros. De ahí la importancia que en esta actuación ha tenido la intervención arqueológica. Respecto a la segunda parte relativa a la ejecución de las intervenciones planteadas en el proyecto y la continuación con los estudios durante las mismas, debemos destacar que se ampliaron los análisis granulométricos y químicos de las tierras y costras de las tapias. Se acometió un estudio sobre la estabilidad del macizo rocoso que permitió determinar su proceso de fragmentación y deterioro. Se hizo un reconocimiento petrográfico de las características de la roca para identificar su composición y comportamiento frente a los agentes meteorológicos. Se hizo un estudio geotécnico que permitió determinar las características del subsuelo hasta la profundidad necesaria. Se llevó a cabo una detección previa de anomalías subterráneas para detectar las posibles estructuras enterradas. Y se acometió la datación cronológica de materiales. Finalmente, se ejecutaron las intervenciones planteadas en proyecto, de las que vamos a reseñar las más importantes, acompañadas de unos vídeos e imágenes en los que se puede apreciar con facilidad la situación inicial del castillo y la resultante
una vez finalizados los trabajos a principios del año pasado. Intervención arqueológica y vaciado de rellenos y escombros que se prolongó durante varios meses y que permitieron descubrir los hallazgos que ya os han sido expuestos por José Francisco y Javier. Prever un sistema de evacuación de aguas del interior de los recintos que evitase la afección sobre los muros deteniendo su degradación. Consolidación de los muros de tapia de tierra calicostrada y de sus zócalos de mampostería. Recalces necesarios en el macizo rocoso para mantener su estabilidad y consolidaciones para detener su degradación. Resolver la accesibilidad al interior de los recintos. Instalación de señalética para su conocimiento por los visitantes. Y en el momento actual decir que se está elaborando una publicación para la difusión y conocimiento del bien. Aquí podemos ver, en esta primera diapositiva, la planta en su estado inicial y cómo ha quedado tras los trabajos. En el alzado norte se puede apreciar la consolidación del muro del lienzo en la zona central y la consolidación de la torre. En el alzado sur se observa en la parte central el monote, con un grave peligro de desprendimiento que se ha estabilizado, así como el recalce realizado bajo la torre. Al igual que en el anterior, en el alzado oeste se sigue observando el mal estado del macizo rocoso y su recalce, además de la consolidación de la torre. En el alzado oeste, el acceso a los recintos primero y segundo había desaparecido y se ha recuperado para poder acceder. En las secciones es donde mejor se aprecia el volumen de rellenos extraídos. En esta sección podéis ver la zona de las caballerizas a la izquierda y el aljibe en la zona derecha. En la sección por el alzado sur, al igual que en la anterior, se aprecia el volumen de rellenos y la liberación del acceso a la torre. En la sección interior alzado oeste se puede observar el aljibe en la zona izquierda y el acceso a la torre en la parte derecha, que estaban ocultos por los rellenos. Y en esta última sección se distinguen a la izquierda el espacio en el que aparecieron el repertorio de armas y la campana, en el centro la zona de cocinas y a la derecha las caballerizas con el acceso al recinto al fondo. Bueno, y muchas gracias por vuestra atención y esperamos que os haya interesado esta breve reseña sobre el castillo de Monreal de Ariza. Y terminamos la exposición con los créditos del importante equipo que ha colaborado con nosotros durante estos 5 años. Muchas gracias.